Soy Javier de Itapua, Paraguay. Lo que les contaré le ocurrió a mi vecino hace 9 años. Él se llama Alberto, y aquella ocasión él iba de regreso para su casa a bordo de su motocicleta. Él había pasado todo el día con sus amigos y se le había hecho tarde. Ya pasaba de la medianoche y el pueblo donde él vivía quedaba a unos 20 kilómetros de distancia. Así que él conducía a toda velocidad, y cuando justo debía pasar cerca de un puente muy conocido de este lado, mi amigo Alberto dice que vio a la distancia que caminaba por un costado del camino a un hombre de estatura baja, pero se notaba como una oscura silueta que flotaba sobre el piso. Alberto estaba muy asustado, pero trató de no darle importancia. Él siguió avanzando y aceleró un poco más, al ver que la figura de aquel hombre era bastante extraña, como si se tratara de algún fantasma. Alberto seguía conduciendo asustado, y más cuando notó que algo pesado se sentó sobre su motocicleta y detrás de él. Aquella presencia era el bulto ese que Alberto había visto a un lado del camino, y pese a que su estatura era muy baja, su peso era muchísimo, tanto así que la suspensión de la moto bajó bastante, y Alberto gritaba asustado y trataba de acelerar, pero era como si la motocicleta estuviera perdiendo fuerza. Alberto no sabía si saltar de la moto o no, pero hubo un momento que bajó el pie de la motocicleta y este tocó el piso, haciendo que uno de sus tenis se saliera del pie y se quedara perdido en el camino. Alberto sabía que el peor error que podría cometer sería detener la motocicleta, así que él comenzó a rezar a la vez que seguía avanzando lo más rápido que la moto podía dar. Y justo cuando ya estaba Alberto por llegar a su casa, aquella presencia le dijo con una voz gruesa como de demonio: «Bueno, amigo, yo hasta aquí llego, yo ya me bajo». En eso Alberto dice que la presencia se esfumó y la motocicleta recuperó su agilidad. Alberto, por el susto en cuanto llegó a su casa, justo abría la puerta cuando cayó desvanecido por la impresión de aquello. Los familiares de Alberto notaron el ruido de la caída que se dio al desmayarse y se levantaron de inmediato para ayudarlo. Él estaba mal, pero lo dejaron descansar. Al día siguiente, Alberto extrañamente encontró su zapato afuera de su casa. No tenía explicación aquello, pero así ocurrió, y también le contó a su familia todo lo que había ocurrido. Sus padres estaban preocupados, porque sobre ese camino ya se había escuchado hablar de dicha aparición. Alberto pasó varios días sintiéndose mal, el susto le había afectado mucho. Sus padres tuvieron que llevarlo con el sacerdote para que le rezara y le pusiera agua bendita. Solo así se le fue pasando el terror, pero a partir de ahí, Alberto jamás volvió a pasar de noche por aquel camino. Hace 10 años, mi casa por las noches se convertía en una pesadilla. Noche a noche, era de tenerme que levantar por la madrugada a tranquilizar a mis 2 hijas. Ellas constantemente gritaban y asustadas me decían que escuchaban a la Llorona. Y es que en la colonia que nosotras vivimos es una colonia pegada a un cerro, y por ahí enfrente de la casa pasa un río, que no siempre lleva agua, pero por las orillas suele constantemente haber mucha hierba. El lugar por las madrugadas es bastante hostil y macabro, así que cuando mis hijas se asustaban, al yo preguntarles qué les ocurría, ellas me decían: «Mamá, escuchamos a la Llorona, ella se escucha en el río, su lamento se escucha muy feo como si sufriera». Y mis hijas de verdad la pasaban mal cuando escuchaban esos llantos. Yo ya no sabía qué hacer. En primera no les creía, pero ya de tanto y tanto que me lo decían ya empezaba yo a dudar. Y es que la más chica, que tiene 5 años, me lo decía, y también la más grande, que tiene 10. Mi esposo también estaba enterado de esas cosas, pero él siempre se hacía el dormido. Sin embargo, una noche mi esposo se fue de parranda, y era ya de madrugada. Esa vez mis hijas también se despertaron llorando y gritando que las había asustado el llanto de la Llorona. Por suerte iba llegando mi esposo un tanto borracho. Él entró al cuarto y me vio junto con mis hijas que estaban llorando. Él preguntó que qué pasaba. Le tuve que explicar que nuevamente las niñas habían escuchado a la Llorona. «Esas son puras mamadas», dijo mi esposo, quien ya estaba harto de aquel tema.
Él agarró a mis hijas y las sacó de la casa. Se las llevó caminando para donde estaba el río, que en ese tiempo no llevaba agua. Las niñas le gritaban de miedo, desesperadas, que querían regresar a casa. Yo le decía que no hiciera eso, pero mi esposo se puso muy agresivo. Pues total que voy atrás de ellos, para cuidar de que mi esposo no se fuera a caer de lo borracho que andaba y no les fuera a pasar nada a mis hijas. Y ya estando en la oscuridad del río, mi esposo dijo: ¿Ya ven, escuinclas? Aquí no hay nada. No hay ni una pinche llorona por ninguna parte. A mí la llorona me pela los huevos. Y de verdad les juro que cuando mi esposo dijo eso, sentimos un aire muy helado que nos recorrió y clarito comenzamos a escuchar que detrás de unas hierbas una mujer comenzó a llorar. Mis hijas de inmediato comenzaron a llorar también y yo le dije a mi esposo que ya nos regresáramos para la casa, pero él dijo que no era nada, que nos quedáramos un poco más a ver si salía la llorona. Pero mi hija, la más chica, gritando nos dijo: ahí está junto al árbol. En friega volteamos todos a donde había un pirul muy grande y vimos que una sombra de una mujer estaba ahí parada. No se movía ni nada, es como si nos observara acechándonos. De pronto escuchamos que el lamento provenía de donde estaba esa sombra. Ahí sí, hasta a mi esposo se le hicieron bien chiquitos del miedo y salimos corriendo todos para la casa. A lo lejos escuchábamos su lamento, pero por suerte ya estábamos seguros dentro de nuestra habitación. Una de mis hijas no dejaba de llorar, estaba muy mal, no sabíamos cómo controlarla. Y recordé uno de los remedios que aprendí de mi abuela. Agarré un huevo del refrigerador y comencé a hacerle una limpia a mi hija para que se le fuera el susto. Yo le rezaba varios Padres Nuestros y Aves Marías, hasta que la pude hacer que se quedara dormida. Esa noche hasta mi esposo por fin creyó que la llorona era real y que nuestras hijas no nos estaban echando mentiras. La llorona es un caso que de verdad existe. Siempre dicen que donde hay ríos o agua se suele aparecer. Acá en ocasiones la seguimos escuchando. Nosotros somos de Guanajuato, pero siempre antes de dormir, ahora rezamos y le pedimos a Dios que no nos toque escucharla y mucho menos verla de nuevo. Me llamo Eric y actualmente tengo 43 años. Lo que voy a relatar me ocurrió a los 9. En esos días sentía que no estaba logrando muchas cosas en mi vida. Era muy enfermizo, delgado, no tenía suerte con las chicas y vestía de forma humilde. Yo le pedía a Dios muchas cosas, pero sentía que Él no me escuchaba. Llegué al grado de decirle que no lo necesitaba, que siempre yo iba a estar solo, que yo podía con todo. Claro que ahora me doy cuenta que fue un error y que es necesario buscar a Dios en ciertas circunstancias. Recuerdo que mi molestia hacia Dios ya llevaba varios días. Podríamos llamarlo mi último berrinche. Mi coraje fue tan grande que una noche esperé a que se durmiera mi familia. La casa era de lámina y la puerta de la calle solo era una reja con un pequeño gancho. Se podía abrir fácilmente. Al salirme eran como las 11 de la noche. Me dispuse a caminar hacia el centro de San Juan Ixtayopan. Noté que el cielo era muy oscuro. Me dio la sensación de que llovería, lo cual me tenía sin cuidado. Después de un momento llegué al kiosco justo frente a la iglesia. Me senté en la jardinera a un lado del kiosco. En esos días había 3 grandes palmeras. Recuerdo que salí sin suéter y que hacía mucho frío, así que me acosté. Habían pasado quizá otras 3 horas, y fue que noté que los perros empezaron a ladrar y se fue la luz en el lugar. De repente escuché el grito de una mujer, pero fue un grito exagerado de dolor. Me pareció algo que nunca había escuchado, y lo escuché a 3 cuadras de distancia. De inmediato pensé en la Llorona o en algún espectro de esos que salen en la noche. Al poco tiempo lo escuché un poco más cerca, y yo aún con coraje dije, pues que se pase y que se siga a la otra calle, de seguro no me verá y no me importa. El tercer grito lo escuché a 3 centímetros de mi cara. Recuerdo que se me congeló la cabeza, al grado de que no podía mover mis facciones. En ese momento pude ver la silueta de una mujer a mi lado, y en la esquina de la calle se acercaba a mí un hombre con un tipo de gabardina negra y sombrero grande que le cubría la cara. Cuando me quise levantar, el hombre lanzó un quejido como un lamento.
Caí al suelo y sentí que mi sangre y mi alma salían de mi cuerpo. Fue un momento horrible en el cual no podía respirar. Por el miedo en ese momento le hablé a Dios, pero en el fondo de mí sabía que Él no me escuchaba y que aquellas entidades que estaban paradas frente a mí eran muy fuertes y muy malas. Cuando terminó de gritar aquel hombre, por fin pude respirar. Cuando me levanté y volteé hacia atrás, vi a una mujer de vestido negro con un velo y un hombre que también vestía de negro, pero sus rostros eran unos cráneos, solamente hueso. Corrí a la puerta de la iglesia de San Juan Ixtayopan. Para mi sorpresa estaba abierta. Lo que me sorprendió es que horas antes estaba cerrada con cadena y con candado muy grande. No hice caso y entré. Cerré la puerta de golpe. Al llegar a la entrada de la iglesia, había un Cristo del tamaño de una persona en la cruz. Me acerqué para pedirle ayuda y noté que la cabeza se le estaba poniendo roja. Mi necesidad de pedirle auxilio me hizo esperar, porque el Cristo empezó a sacudir la cabeza, hasta que le salieron cuernos muy gruesos y grandes. Ahora, además de tener la cara roja, la tenía de demonio. Su piel era gruesa y sus facciones grandes. Sus ojos también eran rojos y se le veía con mucho coraje. Y cuando volteó a verme para hablarme, corrí hacia adentro de la iglesia y enseguida vi unos escalones y me subí ahí para buscar dónde esconderme. Había llegado hasta el atrio. Al llegar ahí, el viento abrió las puertas de la iglesia con gran fuerza y pude ver una persona de sotana de casi 3 metros de altura. Entró con una guadaña enorme. Noté que sus pies no tocaban el piso y se dirigió al altar donde el padre daba la misa. Al llegar, bajó el Cristo que se encuentra hasta atrás. Era muy grande y pesado. Sus manos esqueléticas lo tocaron y lo bajaron, y lo pusieron a un lado para después cortarle la cabeza con la guadaña. Cuando yo vi eso, le grité que no lo hiciera. Bajé de inmediato a levantar la cabeza de Jesús. Cuando llegué, la volteé hacia mí, y sus ojos me miraban abiertos, y su mirada me culpaba. Aquello fue un sentimiento muy grande de culpa que sentí, y al levantarme me di cuenta que yo tenía puesta la sotana, y parecía que yo lo había hecho. A un lado estaba tirada la guadaña. Dejé la cabeza y corrí hacia otro pasillo de la iglesia. Al llegar a otra habitación, vi que estaba un monje pronunciando el Padre Nuestro al revés, es decir, cambió la palabra cielo por infierno. No lo puedo decir completo porque tiene mucho poder negativo para mí. Mis piernas estaban totalmente entumecidas y me temblaban. Sentía que el aire que respiraba no era suficiente. Me apresuré hacia la puerta que está a un costado de la iglesia. Justo al salir pude ver al otro lado de la calle a 3 mujeres hermosas. En ese momento juré que eran las mujeres más bellas que jamás había visto. Sentí que se me doblaban las piernas. Aún así pude ver que una de ellas me llamaba. Cuando llegué me invitó a pasar. Abrí una cortina muy grande de color rojo, como las que se usan en el teatro. Recuerdo que verla de cerca se me hizo aún más impresionante su belleza. Parecía que valía la pena entregar toda mi vida por ese momento. Al instante sentí que ya no me temblaban las piernas y que podía caminar bien y con ligereza. Al dar 3 pasos hacia adelante, volteé hacia atrás y me di cuenta que las 3 eran serpientes de enorme tamaño. Solo su cara era humana, lo demás era cuerpo de serpiente. Su piel era gruesa y con cascabel. Las 3 medían como 12 metros de altura y podía ver su lengua dividida en 2. Eso me hizo empezar a correr de miedo. Volví a voltear por segunda vez y me di cuenta que seguían entrando muchos hombres a la iglesia y la fila era interminable. Seguí caminando y me di cuenta que el camino era un túnel de roca sólida. De altura parecía medir como 700 metros y parecían como 10 kilómetros de largo. Por fin llegué a donde se veía una luz roja y amarilla. Al dar un paso hacia adentro, vi que las personas estaban quemando y que sus gritos eran aterradores. Me acerqué a un caballero que tenía una armadura. Yo le hablaba, pero él no me entendía. Al ver mi desesperación, puso su mano en mi hombro y me empezó a poner sus palabras en mi mente. Ya le podía entender ahora. Le dije que me ayudara a salir de ahí, pero él me dijo que no había salida, y me dijo que solamente los que cuidaban sus conductas tenían salvación. Yo desesperado le pregunté que cuándo iba a ser la llegada de Dios. Yo con la idea de que ya no iba a poder salir de ahí. Él me dijo que en el año 5000. También le pregunté por un gran libro que se veía muy gigante a la distancia.
y me dijo que ahí se anotaban los malos actos de todas las personas. Están los que practican hechizos, los ateos, los adúlteros, los necios, los ávaros, los mentirosos, los que niegan a Dios o hablan mal de Él, los asesinos, ladrones, prostitutas, incluso los que tienen vicios tales como jugar, apostar, tomar alcohol e incluso fumar. Todo aquello impide que las personas se acerquen a Dios. Las personas no lo entienden hasta que llegan a ese lugar en el que estuve. El hombre cambió su mirada y me preguntó que dónde estaba mi espada, porque ya se estaba aproximando el dragón rojo. Yo nunca había escuchado ese nombre. Me imaginé un dragón chino de color rojo, pero al momento vi a lo lejos una figura. Era un gigante más o menos de 30 metros con la misma cara que vi al entrar a la iglesia. Era musculoso y tenía una espada que cuando azotaba sacaba fuego por kilómetros. Su piel parecía impenetrable, tenía uñas grandes y negras, y venía corriendo despedazando a los millones de personas que acabábamos de llegar. Vi cómo soldados que parecían romanos empezaron a formar filas. Los reconocí por sus armaduras doradas y vestidos rojos. Tras la horrible batalla, los cuerpos destrozados formaban ríos de sangre. Piel y huesos corrían hasta las profundidades del infierno. No se ve hacia dónde caían. Aún despedazados y cayendo los cuerpos gritaban de agonía y dolor. Son gritos que por muchos años los traes en la mente. Y recuerdo que en ese momento me arrodillé, y a kilómetros pude ver que el demonio volteó a verme y corrió hacia mí para azotarme con su gran espada. Pisaba y destrozaba a los que estaban a su paso. Abrió con facilidad las filas del Imperio Romano. Yo cerré los ojos y dije las palabras que me ayudarían a salir del infierno. Son las siguientes: Padre mío Jesucristo, Dios eterno, te pido perdón por mis ofensas y pecados. Te pido que me ayudes a salir de aquí, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Tras decir esas palabras, al momento pude ver una cruz que iluminó el infierno. Era una cruz de verdad. Sentí una mano en mi hombro muy cálida, pero no hablo solo de temperatura. Hablo de que me proporcionaba paz. En esa mano había amor y esperanza de vivir. Al momento desperté, pero lo que me extrañó es que desperté en una banqueta como a 5 cuadras de la iglesia, en un lugar distinto en el que me había quedado yo recostado. Cabe mencionar que no es bueno retar a Dios, y que nunca me ha interesado practicar magia ni jugar a la ouija ni nada por el estilo. En mi relato mencioné un libro donde se anotan los malos actos, pero también sé que hay otro libro en el poder de Dios, en donde se anotan los buenos, como son el ayudar, el compartir, amar a las personas aunque te hagan daño, ya que hay un ser que les va a cobrar cada una de sus malas acciones. Y creo que esta experiencia que tuve fue una especie de proyección astral, en el que fui trasladado directamente a vivir los horrores del infierno, ahí donde habitan aquellos que niegan y retan a Dios, así como yo lo hice. Eso es algo de lo que hasta el momento me arrepiento. Jamás lo volvería a hacer y no les recomiendo que lo hagan, porque estoy seguro que al morir todos vamos a ir a dar a ese horrible lugar.